Bueno, hoy vamos a ver el capítulo de cómo hacer un procesador multiciclo. Entonces, en este tema vamos a completar el diseño del computador Harvard uniciclo que hemos estado haciendo hasta ahora. A ver si puedo esconder los controles. Ahora, vale. Y garantizaremos también la correcta temporalidad en las comunicaciones asíncronas, tanto con la memoria como con la entrada-salida. Esto lo que quiere decir es ajustar el tiempo de ciclo del computador. Luego, una vez hayamos eso, haremos una versión multiciclo en la cual dividiremos las instrucciones de lenguaje máquina en lentas y rápidas. Las lentas serán las de acceso a memoria y las rápidas serán todas las otras. Entonces, para no malbaratar el tiempo al ejecutar las instrucciones rápidas, lo que haremos será ir a una versión multiciclo, en la que dividiremos el ciclo que tarda en ejecutarse una instrucción en varios subciclos, en miniciclos, y dependiendo de si es rápida o lenta, pues tardará más o menos miniciclos. Y finalmente, pues compararemos el rendimiento del procesador usando esas dos estrategias. Primero vamos a completar el diseño del procesador. Las señales de la palabra de control, desde que se produce el flanco ascendente de reloj, pues las señales van a tardar un cierto tiempo en estabilizarse. Antes de estabilizarse pueden aparecer valores que no son correctos. Estos valores que van bailando antes de la estabilización se llaman glitches. Y dependiendo de la señal, pues tardará más o menos tiempo. Estas señales deberán mantenerse estables como mínimo hasta el siguiente flanco de reloj. El tiempo de ciclo lo vamos a ajustar para que sea más grande que el tiempo de propagación del camino crítico. Es análogo a lo que habíamos hecho en el capítulo 6. Y el camino crítico lo vamos a calcular desde la salida de un biestable hasta la entrada de un biestable, que puede ser el mismo u otro distinto. Lo que nos va a limitar más el tiempo de ciclo son las señales de permiso de escritura, write-D, write-mem y las que validan si estamos haciendo una lectura o una salida a la controladora de puertos, RD-in y write-out. Vamos a empezar a mirar la señal de permiso de escritura en registro, WRD. WRD determina si al final del ciclo actual vamos a hacer una escritura en uno de los registros del banco de registros. Esta escritura va a ser síncrona y se hará por flanco ascendente de reloj al final del ciclo. Tendremos que garantizar que en el momento de la escritura las señales write-D, el registro destino y el dato propiamente dicho a escribir, el dato D, sean estables cuando se produzca el flanco ascendente de reloj. El orden en el que se estabilicen esas tres señales es irrelevante. Lo que es importante es que en este momento de aquí, que es cuando tenemos el flanco ascendente de reloj, las tres señales tienen que estar estabilizadas. Fijaros que no está sombreado el valor, por lo tanto están estabilizadas. Si esto se cumple, la grabación será correcta. Vamos a ver ahora la señal write-mem. La señal write-mem no se escribe por flanco, sino que se escribe por nivel. Es una escritura asíncrona por nivel. Es algo más complejo que la escritura en un registro. Tenemos que garantizar que cuando write-mem pasa a 1, la dirección de la posición de memoria en la que vamos a escribir, address-mem y el dato a escribir, que es write-mem, ya sean estables. Además, el módulo de memoria impone que las señales tienen que ser estables un cierto tiempo antes de que write-mem pase a 1. Es el tiempo T sub PSU, el tiempo de setup. Luego tiene que permanecer a 1 durante un tiempo TPW, que es la anchura del pulso, y después tiene que mantenerse también durante un tiempo TH, que es el tiempo hold. Este sería el cronograma de una escritura correcta. Entonces, fijaros que la suma de estos tres tiempos es lo que nos define la zona esta verde, y dentro de esta zona verde tienen que estar estables tanto address-mem como write-mem. Si uno de ellos se volviera indefinido antes de tiempo, pues la grabación no sería correcta. Entonces, por ejemplo, que write-mem pasa a ser indefinido, que es lo que está sombreado en el cronograma, justo después del final de T sub H, con lo cual esta grabación en memoria sería correcta. La implementación actual que estamos haciendo del procesador no garantiza que las escrituras sean correctas en memoria. ¿Por qué? Pues porque la señal write-mem
tarda menos en estabilizarse que las otras dos señales. Entonces, fijaros que aquí, cuando write_mem ya sube a 1, address_mem y write_mem todavía están indeterminados. ¿Por qué? Pues porque write_mem se estabiliza en 960 unidades de tiempo y, en cambio, la dirección en la que queremos escribir de la memoria tarda 1950 y el dato 1030. Entonces, esto haría que la grabación en memoria no fuera correcta. No sería correcta porque se pone a 1 el bit write_mem antes de que estén estabilizados el dato y la dirección. Entonces, esto evidentemente habrá que corregirlo. La manera de corregirlo va a ser una manera muy sencilla, muy inteligente. Nosotros, si os acordáis, habíamos diferenciado lo que era la salida de la ROM de control, write_mem, y la write_mem con un guioncito, que hasta ahora habíamos puesto una línea punteada y no decíamos lo que poníamos entre medio. Bueno, pues no lo decíamos porque todavía no lo habíamos explicado. La explicación es precisamente lo que vamos a hacer ahora. La solución es tan sencilla como multiplicar la señal write_mem por la negada del reloj. Entonces, además, nadie nos fuerza a que los dos periodos del tiempo de ciclo, el t_1 y el t_0, sean de igual duración. Vamos a jugar para que el tiempo t_1 sea lo suficientemente largo como para dar tiempo a que se hayan estabilizado las señales. Entonces, fijaros que aunque write_mem se suba a 1 antes de la estabilización de write_mem, antes de write_out, que no lo tenemos dibujado aquí, nosotros vamos a retrasar el paso a 1 multiplicando esta señal write_mem por la negada del reloj. Si este es el reloj, esta de aquí es la negada del reloj, por tanto, write_mem solo valdrá 1 en este trozo. Entonces, si nosotros controlamos el tiempo t_1 y el tiempo t_0, podremos forzar que write_mem suba a 1 a partir del tiempo que nosotros hayamos calculado, que será el tiempo necesario para que se hayan estabilizado el dato y la dirección en la que queremos escribir. Entonces, aquí sí tenemos ya la situación corrigiendo el problema que teníamos antes. Fijaros que write_mem se estabiliza antes que address_mem y el dato, write_mem mayúscula, pero al multiplicar write_mem por la negada del reloj, lo que hemos hecho ha sido retrasar la subida a 1 de write_mem de una manera muy simple, simplemente multiplicando por una AND a la cual le entran este write_mem y la señal de reloj. Y entonces ahora ya cuando sube a 1 ya están estabilizados address_mem y write_mem. Hemos retrasado el tiempo necesario para que write_mem, el bit write_mem, pase a 1. Vamos a ver ahora qué hacemos con las señales RDIN y write_out. En realidad presentan el mismo nivel que write_mem. Write_out, acordaros, es la que valida los valores de las señales address input output y write_out cuando hacemos una instrucción out, y RDIN valida los valores de las señales address input output cuando hacemos un in. Aparte, pues tenía también lo de los efectos laterales para reducir el número de estados que necesitábamos en el protocolo de handshaking. Asumiremos que las restricciones temporales de los puertos de entrada-salida son menos restrictivas que las de escritura-memoria. Lo más lento va a ser la escritura-memoria. De hecho, por eso las instrucciones lentas son las de memoria. Entonces, lo que vamos a hacer es aprovechar exactamente la misma estrategia. Para dar más tiempo a que se estabilicen las señales, lo que haremos es que write_out y RDIN pasará a ser el valor que hay dentro de la ROM control logic, que son estos de aquí sin el guión, multiplicados por la negada del reloj, de tal manera que únicamente en la última parte del ciclo estos bits pasarán a valer 1. Por tanto, si miramos cómo hemos modificado la lógica de control, fijaros que es una modificación muy simple. Añado una puerta NOT para calcular la negada del reloj y la negada del reloj la multiplico por la salida write_out de la ROM para obtener write_out, RDIN lo mismo con la negada del reloj para obtener RD_IN y write_mem lo mismo, lo multiplico por la negada del reloj para obtener write_mem. Le ponemos el guión para diferenciar de que realmente pues, no es la misma señal porque esta está un poco retrasada. Está retrasada para dar tiempo suficiente a que se estabilicen las señales necesarias en el proceso de escritura.
Vamos a ver ahora el cálculo del tiempo de ciclo del computador Harvard uniciclo, y para ello lo que tenemos que hacer es identificar el camino crítico y su tiempo de propagación. Para ello tenemos que saber cuáles son los tiempos de propagación de cada uno de los bloques involucrados, desde las puertas, biestables, multiplexores, ROM, etc. Entonces, de todas estas instrucciones, nosotros en realidad tendríamos que hacer el análisis para todas, no lo haremos, y si lo hiciéramos nos daríamos cuenta de que la instrucción más crítica es la load byte. La que más va a tardar es load byte. Entonces, vamos a hacer ahora con esta sí, con todas las otras no, porque nos daría menos tiempo, pero con esta sí, porque nos va a dar el tiempo máximo. Vamos a hacer el seguimiento de por dónde se propagan las señales y cuál es el tiempo acumulado. Y ese tiempo nos permitirá ajustar el tiempo de ciclo. Entonces, cuando ejecutamos una instrucción, ¿de dónde partimos? Pues nosotros partimos del contador de programa, del registro PC. ¿Y dónde acabamos? Pues hacemos un load. El load lo que hace es leer un dato de memoria y escribirlo en un registro. Por tanto, acabará el camino en un registro del banco de registros. Entonces, este es el esquema que tenemos de nuestro procesador completo y el inicio lo tenemos aquí, en el registro que almacena el contador de programa. El registro que almacena el contador de programa tarda 100 unidades de tiempo. Esto entra en el bus de direcciones de la memoria de instrucciones. ¿Aquí qué obtenemos? Aquí obtenemos la instrucción. La instrucción tarda este tiempo acumulado, más el que teníamos, 100 más 800 da 900. Y esa instrucción, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que hacemos con la instrucción es obtener la palabra de control, decodificarla, ¿no? Y de esta decodificación, lo que nos interesa ¿qué es? Es obtener, por ejemplo, la extensión de signo del número de 6 bits, que eso es lo que más va a tardar. Coger el número y hacer la extensión de signo. Entonces, ¿esta n a dónde va a parar? Esta n de la instrucción es el operando inmediato que va a entrar por aquí. Va a entrar por aquí y ¿qué vamos a hacer? La vamos a sumar con el registro fuente A. Entonces, aquí a la salida de la ALU tengo la suma del número contenido en el registro fuente A más la extensión de signo del número de 6 bits. Esta, fijaros, es la dirección. Esta es la dirección de la memoria de datos a la cual yo voy a leer el contenido. Por tanto, una vez hecho esta operación, que la tengo aquí, aquí tengo la dirección, vamos a la memoria de datos. La memoria de datos también tarda un cierto tiempo en hacer el acceso y darnos la salida. Y esta salida, ¿a dónde va a morir? Pues va a morir, va a acabar dentro del banco de registros, en el registro especificado como registro destino. Por tanto, el camino crítico es todo este camino que hemos dibujado por aquí. ¿Lo veis? Bueno, entonces, empezamos por la instrucción. La instrucción lo que hacemos es obtener el operando inmediato n a partir de la extensión de signo del número de 6 bits que está codificado en la instrucción. Pues eso simplemente la instrucción entra dentro de la ROM Control Logic y este multiplexor me va a seleccionar la extensión de signo, esta de aquí, del número de 6, ¿no? Y esto pues va a tardar un tiempo en darme la n, que es la extensión de signo del número de 6 bits. La ALU, ¿qué es lo que hace? La ALU, por una parte, en la entrada X le va a entrar RA, por la entrada Y le va a entrar la extensión de signo del número de 6 bits y lo que va a hacer es la suma. Entonces, si acumulamos los tiempos de suma, pues me da este 1950 y aquí a la salida de la ALU lo que tengo es la suma del contenido del registro fuente A más la extensión de signo del número de 6 bits. Si hacemos un zoom aquí dentro de el bloque aritmético lógico para ver cuál es este tiempo de retardo añadido por el bloque AL, lo que tenemos es esto de aquí, ¿no? La ALU dentro del bloque aritmético lógico, el bloque que usamos es el bloque que hace la suma, la AT. Y eso, pues si lo contáramos, pues nos da este incremento de retardo. Entonces, una vez tengo la dirección de memoria a la cual quiero ir a leer el dato, y esa dirección de memoria es lo que ha calculado la ALU, es el registro fuente A más la extensión de signo del número de 6 bits, eso entra en la memoria y
me proporciona a la salida el contenido, ¿no? Y se encamina pues, por estas situaciones de aquí. Entonces, si es un load byte, únicamente sale un byte a la salida y dependiendo de si la dirección es par o impar, pues seleccionará el bloque par o el bloque impar. Y por último, dentro del banco de registros, pues a la entrada de todos los registros tengo el dato D y únicamente aquel que reciba la señal load A1 pues será el que memorice el dato. Entonces, haciendo la suma de todos esos números, me da que el tiempo de ciclo, como mínimo, tiene que ser de 2.950 unidades de tiempo. Entonces, vamos a redondear a 3.000 y ahora nos podemos preguntar si el tiempo de ciclo de 3.000 lo vamos a obtener con una señal de reloj simétrica o no. Fijaros que si hago una señal de reloj simétrica, quiere decir que cada semiperiodo son 1.500 unidades de tiempo. Todo el periodo, pues esto serían 1.500 y esto serían 1.500. ¿El problema que tenemos cuál es? El problema que tenemos es que ADRESMEM tarda 1.950 unidades de tiempo. Entonces, 1.500 no es suficiente para que se haya estabilizado en medio ciclo la señal ADRESMEM. Entonces, podría pasar que la señal WriteMem pasara a 1 demasiado pronto. ¿Qué alternativas tenemos? Pues si tarda 1950, lo que puedo hacer es que esto, en vez de ser 1950, sea 2000. Si esto es 2000 y lo otro es 2000, tengo un tiempo de ciclo de 4000 y la cosa ya funciona. Pero fijaros que en la segunda mitad de ciclo yo no necesito que esto esté tanto tiempo en la segunda parte. Nosotros podemos hacer que el tiempo de ciclo no sea 50% aquí, 50% aquí. Podemos hacer que el tiempo de ciclo sea más largo en la primera parte y menos largo en la segunda parte. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues esto hacemos haciendo que el T sub 1 sean 2000. Bueno, si la escritura a final de ciclo es flanco de subida, en realidad hubiera sido mejor dibujarlo así. Entonces, en la primera parte, en vez de hacer 2000 y 2000, lo que vamos a hacer es que la primera parte sea más larga y la segunda pues sea más corta. Esto van a ser 2000 y esto van a ser 1000. Entonces, esto me permite mantener que el tiempo de ciclo sea suficiente para que el computador funcione y que esto sea suficientemente largo como para que la señal ADRESMEM tenga tiempo para estabilizarse, ¿no? Y aquí al final de ciclo, cuando venga el flanco ascendente de reloj, pues la cosa se estabilice. Entonces, esta es la alternativa que vamos a usar. Un tiempo de ciclo que va a tener un ciclo de trabajo que no será del 50%. No está igual de tiempo a nivel alto que a nivel bajo. Está más tiempo a nivel alto que a nivel bajo. Con esta especificación de 2000 en la primera parte y 1000 en la segunda, si hacemos el análisis para la memoria RAM, no lo voy a hacer, tenéis aquí más o menos explicado y en los apuntes, pues llegamos a la conclusión de que la cosa cuadra y puede funcionar sin problemas. Entonces, ¿cuál es el tiempo de ejecución de un programa? Pues como cada instrucción tarda un ciclo en ejecutarse, si mi programa tiene n instrucciones, el tiempo que va a tardar va a ser el número de instrucciones por el tiempo de ciclo. Por tanto, el cálculo es sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo con varias versiones de un programa que hace exactamente lo mismo. Varias variaciones, varias maneras de hacerlo, pero todas dan el mismo resultado. Entonces, una de las ventajas de Assembler es que es muy fácil saber el tiempo que va a tardar en ejecutarse el programa. Cuando tú haces un programa en C, es mucho más complicado saber cuánto tiempo va a tardar, porque también depende de las optimizaciones que haga el compilador. No tienes un control total. En cambio, trabajando en Assembler sí tenemos un control pues, mucho más preciso de lo que la máquina va a hacer. Entonces, ¿este ejemplo en qué consiste? Este ejemplo consiste simplemente en copiar un vector de 1000 bytes que está almacenado en una memoria RAM. Está almacenado a partir de la posición 0x5000 en hexadecimal
y lo que vamos a hacer es copiar 1000 valores que hay a partir de esa posición a la posición 0x8000. Por tanto, 1000 valores del 0x5000 al 0x5000 más 1000 los vamos a copiar al 0x8000 más 1000. Entonces, la primera versión que se nos puede ocurrir es utilizar una copia en la cual hacemos un bucle, primero hacemos un prólogo o una inicialización y luego en cada pasada del bucle lo que hacemos es copiar un valor. Entonces, para ello yo mantengo dos punteros, uno que lo memorizo en el registro R1, que me guarda la dirección a partir de la cual empiezan los datos, y otro que lo guardo en el registro R2, que me especifica la posición a partir de la cual empiezo a copiar los datos. Entonces, ese 1000, que es la cantidad de números a copiar, si lo paso a hexadecimal, me da este número de aquí, 0368, y si yo quiero saber cuál es la última dirección a la cual yo voy a tener que copiar, pues lo que puedo hacer es la suma de R1 más este 0368, ¿no? Entonces, esto me va a permitir controlar el fin del bucle. El R1 empieza en esta posición y en el momento que haya copiado 1000 valores ya habremos acabado. Entonces, la parte de instrucción es simplemente preparar los punteros para saber dónde empezamos a copiar y cuál es el destino y la cantidad de números a copiar. Entonces vamos a ver este código, hice un pequeño esquema para que se pudiera entender un poco mejor, a ver cómo funciona. Bueno, pues cuando inicializo, el registro R1 contiene la dirección 0x5000 y el registro R2 contiene la dirección 8000. Entonces lo que hago es leo el valor de esta posición de memoria, la posición 5000, y lo guardo en el registro 4. Y entonces en la posición apuntada por R2 voy a guardar ese mismo número que está en R4. A continuación, incremento el puntero de R1 a la posición siguiente, pasa de la 5000 a la 5001, y el del destino pasa de la 8000 a la 8001 y vuelvo a hacer la copia. Por tanto, vamos copiando uno a uno. Leo una posición de origen, escribo en la posición destino. Incremento posición origen, incremento posición destino. El incrementar posición origen es esta línea, incrementar posición destino es esta línea de aquí. Por tanto, esta parte de aquí es la que hace la copia propiamente dicha, pero luego tengo que mirar a ver si he llegado al final. R3 es la última dirección a la cual tiene que llegar el registro R1. Entonces comparo a ver si R1 ha llegado a ese último valor. Y si no ha llegado, si no se cumple, ¿qué es lo que hacemos? Pues volvemos aquí al inicio del bucle. Por tanto, fijaros que este programa tiene 7 instrucciones, que son estas de aquí primeras, que se ejecutan una única vez antes de entrar en el bucle, y 6 instrucciones que se ejecutan tantas veces como iteraciones hagamos. Entonces, las primeras instrucciones, las del prólogo, solo se hacen 7 veces, y las otras 6, ¿cuántas veces se hacen? Se hacen 1000. ¿Por qué se hace 1000 veces? Pues porque este bucle lo vamos a hacer 1000 veces. Por tanto, ¿cuál es la cantidad de instrucciones ejecutadas para copiar esos 1000 números? 6000. Hemos hecho un total de 6000. Bueno, 6000 más 7, ¿no? 6007, aproximadamente 6000 instrucciones. Fijaros que la inicialización es despreciable frente a lo otro, porque el bucle es el que está más tiempo ejecutando el programa. ¿Habéis entendido esta primera versión? Sí. Vale, pues ahora vamos a pasar a una segunda versión que os va a sorprender, vais a pensar, ¿y por qué lo hacemos aquí? Pues así, pues bueno, cuando veáis el resultado lo entenderéis. Lo que vamos a hacer aquí es que en cada iteración vamos a memorizar 4 valores y vamos a escribir esos 4 valores. Y entonces, claro, si en cada pasada del bucle leo y copio 4 valores, quiere decir que en la siguiente iteración el puntero R1 lo tendré que haber incrementado en 4. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que yo leo en el registro R4 el
valor del puntero R1, lo almaceno en la posición destino, leo el de R1 más 1 y lo almaceno en la destino, leo el de R1 más 2 y lo almaceno en el destino, leo el de R1 más 3 y lo almaceno en el destino. Y fijaros que como aquí la operación esta de lectura-escritura la he hecho 4 veces, pues el puntero de R1 lo tengo que incrementar en 4 y el de R2 lo tengo que incrementar también en 4. Entonces, fijaros que si en cada pasada yo copio 4 números, para copiar 1000 números ya no necesito 1000 iteraciones, necesito 250. ¿No? 250 por 4 son las 1000 copias en total. Entonces, vale. Entonces, esto a efectos de cálculo, ¿qué es lo que provoca? Pues lo que provoca es que yo sigo teniendo 7 instrucciones antes del bucle y ahora mi bucle cada pasada va a hacer más instrucciones, pero fijaros que únicamente, como os copio de 4 en 4, únicamente voy a hacer 250. Entonces, 250 por 12 me da 3000 instrucciones, me da muchas menos. Fijaros que este programa va a tardar la mitad que el anterior. ¿Parece magia? Bueno, más que magia, el tema ¿cuál es? Si nosotros miramos este código de aquí, fijaros que aquí yo tengo 2 y 2, 4, 5, 6, 7, 8 instrucciones de copia y 4 de control del bucle. ¿Lo veis? Y si yo miro la versión anterior, en la versión anterior, ¿qué es lo que tengo? Tengo 2 instrucciones de copia, que son estas de aquí, la de lectura-escritura, y 4 de control del bucle. ¿Eso qué quiere decir? Que pierdo más tiempo en el control del bucle que haciendo la tarea propiamente dicha. Eso es lo que hace que esta versión del algoritmo sea más ineficiente que la otra. Entonces, igual que este dibujo, pues he intentado hacer otro dibujo. Aquí lo que hacemos, ¿qué es? Pues el puntero R1 apunta a la posición 5000 y lo que hago es leer de golpe y copiar 4 valores, que son esos 4 valores de ahí copiados a estas 4 posiciones de aquí. Y una vez hecho esa lectura-escritura de esos 4 valores, incremento el puntero ahora no en una posición, sino en 4 posiciones. Y el de escritura, pues lo mismo, 4 posiciones. ¿Lo veis? Ahora tengo muchísimas más instrucciones dedicadas a hacer la copia que no a la gestión del bucle. Esto que hemos hecho aquí se le llama a veces, ahí pone un rolling o en castellano, desenroscar el bucle, ¿no? Desenroscar porque le quitamos vueltas. Entonces, quitarle vueltas le llaman desenroscar. ¿Lo veis? Sí. Fijaros que si esto lo hubiéramos hecho en C, nos hubiera costado mucho darnos cuenta de si realmente es más eficiente uno o es más eficiente el otro. Pero hecho en Assembler es que se ve clarísimo porque sabemos perfectamente lo que está haciendo la máquina y qué esfuerzo le cuesta a la máquina controlar las iteraciones. Bueno, pues no hemos acabado todavía las versiones. Vamos a hacer 2 versiones más. La siguiente versión, ¿en qué consiste? La siguiente versión consiste en que lo que voy a hacer es que en vez de copiar con load byte y store byte, lo que voy a hacer es con una sola instrucción copiar 2 bytes de golpe. Porque lo que vamos a hacer es leer un word, leer una palabra de 2 bytes y hacer un store de 2 bytes. Entonces, fijaros que aquí estoy ahorrando las operaciones de lectura-escritura, se me reducen a la mitad. Copio igualmente 4 en cada pasada, pero se me ha reducido a la mitad la cantidad de loads y stores. ¿Lo veis? Las instrucciones del prólogo ya en esas versiones ya no las pongo porque son las mismas, siguen siendo 7. Y ahora lo que tengo pues siguen siendo, como en cada iteración copio 4 números, pues para copiar 1000 sigo necesitando 250 iteraciones. Pero ahora fijaros que son 4 más 4, son 8 instrucciones por iteración. Hemos bajado a 2000. Ya no son 3000, sino que son 2000. Por tanto, también es ostensiblemente más rápido. Entonces, el dibujo es exactamente el mismo, lo único que las instrucciones, pues el load me lee 2 bytes, el store me escribe 2 bytes, se me ha reducido a la mitad la cantidad de loads y stores.
Vamos a hacer lo mismo, pero con lectura y escritura de Word, pero leyendo y escribiendo 4 words. Bueno, pues si hago una cosa análoga a la versión 2, pero con load y store, en vez de load byte y store byte, fijaros que aquí en una pasada he hecho 1, 2, 3, 4 lecturas-escrituras de 2 bytes, pues en cada pasada del bucle estoy haciendo la copia de 8 bytes. Entonces, 1000 dividido entre 8 quiere decir que ahora solo tengo que hacer 125 iteraciones. Solo tengo que hacer 125 iteraciones y 125 iteraciones por las 12 instrucciones que tengo aquí me da 1500 instrucciones. Hemos bajado de 2000 a 1500. Fijaros también que esto está muy bien en este ejemplo y es muy bonito, pero también hay que cogerlo un poco por pinzas. Esto lo podemos hacer porque el número de pasadas, que era 1000, es divisible por el número, pero si esto nos diera aquí un número que no fuera entero, ya tendríamos que hacer una historia de mirar a ver si estamos en la última para copiar alguno menos y entonces ya quizás no valdría la pena. Esto es parecido a lo que se hace con la transformada rápida de Fourier. La transformada de Fourier tiene una versión digital, que es la Fast Fourier Transform, que se basa en que son potencias de 2. Si no son potencias de 2, ya no se puede hacer. Pues aquí es algo parecido. Para que esto funcione, la cantidad de números a copiar tiene que ser divisible de manera entera por la estructura que estamos usando. Si no, ya no sería factible. También supongo que no se os escapa que aunque este código es más rápido, es de lectura más difícil, es más difícil de entender. El primero era más sencillo, ¿no? Este primer código es más fácil de entender. Estos códigos de aquí pues son más complicados de entender. Por tanto, lo que ganamos en velocidad también lo perdemos en claridad del código. Entonces, una cosa que me gusta a mí también comentar, que no tenéis en los apuntes, bueno, las versiones estas de Word creo que tampoco las tenéis, solo tenéis la de copiar un byte o copiar 4 bytes. Una cosa que me gusta decir también es que cada vez que vamos implementando una mejora, fijaros que la mejora cada vez es menor. Llega un momento que haces un gran esfuerzo para tener una mejora pues, muy pequeña. Entre la primera versión y la segunda hemos ganado todo esto en tiempo. Entre la segunda y la tercera ya solo hemos ganado esto y entre la tercera y la cuarta ya solo hemos ganado esto. Y si ahora planteáramos otra, repitiendo la estrategia, pues ganaríamos todavía muchísimo menos. Por tanto, pues esto tampoco es una mejora que la puedas hacer de manera indefinida y que vayas mejorando aquí pues hasta el infinito. Bueno, entonces fijaros que, por ejemplo, entre el 2 y el 1 es que el 2 tarda exactamente la mitad. Es una mejora de tiempo muy significativa. Si es un cálculo que tarda pocos segundos, pues no pasa nada. Pero si fuera una simulación que tarda días, pues claro, reducir días o reducir meses, ahí sí que las reducciones son muy significativas. Vamos a ver ahora lo que es el multiciclo y para ello pues vamos a comparar lo que son las instrucciones lentas y las rápidas. Si nosotros analizamos el camino crítico en cada una de las instrucciones que puede ejecutar nuestra máquina, veremos que las instrucciones lentas son las de acceso a memoria. El load, load byte, store, store byte. Esto es de esperar porque la ALU tiene que hacer la suma y luego además hay que acceder a la RAM y el acceso a la RAM es lento. Entonces, en todas ellas, el tiempo del camino crítico es próximo a 3000 unidades de tiempo. Por otra parte, las otras instrucciones, si miramos de las otras cuál es la más lenta es el compare lower or equal. Y en este caso, el tiempo de propagación es únicamente de 2210. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando nosotros ajustamos el tiempo de ciclo a 3000, estamos haciendo que, salvo con las de lectura, escritura, memoria, en las otras estamos perdiendo como mínimo 790 unidades de tiempo por cada instrucción. Entonces, esto evidentemente es una pérdida de tiempo considerable porque en realidad en un programa no todas las instrucciones son lentas. De hecho, la mayoría normalmente van a ser rápidas. Entonces, para no malbaratar tiempo del procesador cuando ejecuta instrucciones lentas, lo que vamos a hacer
es que no todas las instrucciones van a tener el mismo tiempo de ejecución. Algunas se ejecutarán más rápido y otras más lento. Esto lo podríamos hacer de dos formas. Lo que se nos podría ocurrir es como si dijéramos un reloj con taquicardia, ¿no? Taquicardia que se acelera cuando ve que la instrucción es lenta, rápida, y se retrasa cuando ve que tarda más tiempo en completar un periodo, cuando ve que la instrucción es lenta. Bueno, esto sería complicado, no es lo que hacemos, no vamos a hacer que la frecuencia de reloj cambie, sino que lo que vamos a hacer es un procesador multiciclo, que se llama. Vamos a introducir un tiempo de ciclo de duración inferior al tiempo necesario para ejecutar cualquier instrucción. A este ciclo le vamos a llamar miniciclo. Entonces, la ejecución de cada instrucción requerirá de varios miniciclos. Las instrucciones lentas tardarán más miniciclos que las rápidas. Y de esta forma pues, podremos gestionar de manera simple las instrucciones rápidas y las lentas con un tiempo ajustado a lo que cada una de ellas necesita. Entonces, en este ejemplo de aquí, para que las cosas sean fáciles, lo que vamos a hacer es que los miniciclos van a ser de 750 unidades de tiempo. Entonces, las lentas van a tardar 4 miniciclos. Fijaros que 4 por 750 da 3000, con lo cual estamos en la misma situación anterior. Y 3 por 750 da 2250, que si comparamos con el tiempo que nos ha salido de la más lenta de las rápidas, que es 2210, fijaros que 2250 es mayor a este valor, por lo tanto, puede funcionar sin problemas. Estamos dando tiempo suficiente para las instrucciones rápidas. Entonces, la palabra de control la vamos a tener invariable a lo largo de todos los miniciclos de ejecución de cada instrucción. La palabra de control va a ser la misma, salvo las señales que modifican el estado del computador. Las señales de escritura en registro, escritura en memoria y validación de in-out. Entonces, los registros no se actualizarán al final de cada miniciclo, sino únicamente en el último miniciclo de ejecución de la instrucción. Por tanto, tendremos que volver a estudiar cómo generar las señales para autorizar la modificación de la RAM y los puertos de entrada-salida. Ahora ya no usaremos la estrategia de multiplicar por la negada del reloj. Utilizaremos otra estrategia. Y lo que vamos a hacer es pues, hacer la modificación mínima posible de la lógica de control para que funcione. Por tanto, como resumen, en el hardware uniciclo actualizamos el contador de programa al final de cada ciclo y actualizamos el recfile al final de los ciclos en los cuales la señal de escritura en registro, de permiso de escritura, vale 1. En el hardware multiciclo no podemos actualizar al final de cada miniciclo, lo haremos únicamente en el último miniciclo y habrá que añadir una señal que va a ser la señal de permiso de carga, la señal de permiso de escritura en el registro contador de programa. Una señal LOAD-PC que únicamente valdrá 1 en el último miniciclo. Por tanto, se mantendrá el valor del contador de programa durante todas las miniciclos de los que consta la ejecución de una instrucción. Entonces, las señales de permiso de escritura en registro también solo valdrán 1 en el último miniciclo. Vamos a verlo en un dibujo que he hecho. Bueno, lo veremos más adelante, que no lo tenéis en los apuntes, que yo creo que os ayudará a acabar de entender cómo funciona. Bueno, entonces fijaros la modificación que hacemos en el contador de programa. Al contador de programa le he añadido aquí una señal de permiso de escritura LOAD-PC que antes no teníamos. Esta señal LOAD-PC me la va a proporcionar la lógica de control. Por tanto, tendré que modificar la lógica de control para que me dé esta señal de permiso de escritura. Entonces, ahora la lógica de control hasta ahora era combinacional. Ahora no. Ahora vamos a tener que añadir una parte secuencial para que podamos saber en qué miniciclo me encuentro. Como únicamente voy a escribir en el último miniciclo, tengo que contar cuántos miniciclos llevo.
Entonces, la ROM ahora va a generar una nueva señal llamada MEM. Aquí tendremos que dar a la salida una nueva señal que llamaremos MEM. Y esta señal MEM valdrá 1 cuando ejecutemos una instrucción lenta, o sea, una instrucción de acceso a memoria, que son cualquiera de estas 4. Si no, la señal MEM valdrá 0. Entonces la señal write pasará a llamarse write 1 y ahora no lo haremos, como decía, con la negada del reloj, sino que usaremos esta señal loadPC. Bueno, entonces tendremos que rellenar aquí esta parte sombreada en verde. Aquí habrá que modificar, ya no es la negada del reloj, sino que haremos otra estrategia. Entonces, el contenido dentro de la ROM, de la lógica de control, pues es fácil. La columna esta, MEM, fijaros que solo vale 1 en estos casos. ¿Y estos casos cuáles son? Pues son los casos de las instrucciones de lectura, escritura, memoria. Y en todos los otros casos vale 0. Fijaros también que esta señal nunca vale X, no puede valer X. Tiene que valer siempre o 0 o 1. 1 para las lentas y 0 para todas las otras, que serán las rápidas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues para que nosotros tengamos o 3 o 4 miniciclos, lo que vamos a hacer es modelar con un grafo. Y ese grafo, pues fijaros que cuando es una instrucción rápida, el bitmem vale 0. Y entonces, cuando vale 0, ¿qué hace? Pues del estado inicial pasa por este estado, por este y por el último. Por tanto, pasa únicamente por 3 estados, por 3 miniciclos. Cada estado de estos, pues la evolución de uno a otro vendrá dada por un miniciclo. En cambio, cuando es una instrucción lenta, fijaros que la diferencia la tenemos aquí. Si la instrucción es lenta, haremos este estado adicional y tardaremos un estado más en llegar al final. Entonces, el estado en el cual loadPC valdrá 1 será este último estado. Entonces, las rápidas tardarán 3, las lentas tardarán 4. Por tanto, el tiempo de miniciclo hemos dicho que lo hemos ajustado a 750 unidades de tiempo. En una instrucción de memoria, de acceso a memoria, que es la lenta, pues tardaremos 4 miniciclos. Y en el cuarto es cuando loadPC valdrá 1 y en todos los otros valdrá 0. Esto lo que hará pues, es que durante las 3000 unidades de tiempo se nos mantenga el contador de programa con el mismo valor. En cambio, cuando la instrucción es rápida, MEM vale 0, nos saltamos este estado de aquí y por tanto pasamos de 0 E1 al E3 y luego ya volvemos al E0. Fijaros que aquí loadPC vale 1 en el miniciclo que tenemos al cabo de 2.250 unidades de tiempo. Y aquí ya pasaríamos a ejecutar la siguiente instrucción. Tanto la lenta tarda todo esto de aquí, la rápida tarda únicamente esto de aquí. Y fijaros que al dar el valor loadPC en el último miniciclo, ya de alguna manera tenemos identificada cuál es la parte final de la ejecución de la instrucción, mediante el valor este loadPC, que es el que tenemos a la salida del grafo de la unidad de control. Entonces, si ese grafo lo representamos en una tabla de transiciones entre estados, pues del estado 0, independientemente de lo que valga el bitmem, esto nos puede servir de repaso del primer examen. Si estoy en el estado 0, independientemente de lo que valga el bitmem, el estado siguiente es el 1. Si estoy en el 1, si es una instrucción rápida, el bitmem vale 0 y pasamos al estado último, que es el 3. Si estoy en el estado 1 y es una instrucción lenta, paso al estado 2. Y del estado 2, independientemente de lo que valga el bitmem, que ya no lo miramos, saltamos al estado 3. Y del estado 3, independientemente de lo que valga el bitmem, volvemos al estado 0. Entonces, esto lo podemos implementar con una ROM y 2 biestables. Y el loadPC, ¿cuándo vale 1? Pues vale 1 en el último estado. Y el último estado lo sé porque Q0 y Q1 valen 1. Por tanto, loadPC lo tengo como el producto de las salidas de los 2 biestables. Entonces, fijaros que la unidad de control, que hasta ahora era combinacional, ahora ya no es combinacional, es secuencial. Secuencial porque hemos añadido 2 biestables. Entonces, este loadPC es el que utilizamos para multiplicar
por la salida de escritura memoria write-mem de la ROM y obtener el write-mem. Lo mismo con el RD-in, con el write-out y con el write-d. O sea, multiplico por lo add-pc y eso lo que hace es que estas señales se pongan a 1 únicamente en el último miniciclo. Bueno, pues con esto acabamos de ver lo que es un procesador multiciclo. ¿Hacemos un descanso ahora o queréis que acabe el tema y luego hacemos ejercicios? Descanso ahora, por favor. Vale. Bien, pues paro la grabación. Bueno, vamos a acabar el capítulo, que ya queda poco de este. Entonces, si nosotros queremos mirar el tiempo de ejecución de un programa en el computador Harvard uniciclo, es fácil porque todas las instrucciones tardan 3.000 unidades de tiempo y, por tanto, el tiempo de ejecución es el número de instrucciones multiplicado por 3.000 que tarda cada una de ellas. En cambio, en el Harvard multiciclo, pues va a depender de la cantidad de instrucciones rápidas y lentas. Las lentas van a tardar lo mismo que en el uniciclo, van a tardar 4 por 750 igual a 3.000, pero las rápidas, como nos ahorramos un miniciclo, van a tardar 750 menos. Entonces, lógicamente, el cálculo pues tendrá que depender, el cálculo del tiempo de ejecución, de la cantidad de instrucciones rápidas y lentas. Tendremos que contar cuántas rápidas hay y esas tardarán 2.250 y cuántas lentas hay y esas tardarán 3.000. Pero, salvo que el programa contenga solo instrucciones lentas, pues el Harvard multiciclo siempre va a ser más rápido que el uniciclo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo numérico para poder dar un resultado concreto. Vamos a suponer, por ejemplo, que ejecutamos un programa y ese programa tiene un 30% de instrucciones lentas y un 70% de rápidas. ¿Cuál sería el tiempo medio por instrucción? Pues 30% que tardan 4 miniciclos. Esto de aquí son miniciclos. Y 70% que tardan 3 miniciclos. Esto me dará el número total de miniciclos en promedio. Multiplicado por 750 unidades de tiempo que tarda cada miniciclo, pues me sale que en promedio cada instrucción se ejecuta en 2.475 unidades de tiempo. 2.475 que, lógicamente, compara favorablemente con el 3.000. Es significativamente menor. Pero fijaros que esto es un cálculo estadístico. Hay que saber cuántas rápidas hay y cuántas lentas hay. Pues a partir de estos números nosotros podemos calcular el porcentaje de mejora. Entonces, el porcentaje de mejora depende de qué tomemos como referencia. Entonces, la manera de hacerlo es una regla de 3. Si, por ejemplo, queremos saber cuánto tardará más el uniciclo que el multiciclo, siempre lo que cogemos como referencia es el que le asignamos el 100%. Entonces, como referencia es cuando decimos respecto a. Pues cuánto tardará más el uniciclo respecto a el multiciclo, es coger el multiciclo como referencia. Y coger el multiciclo como referencia quiere decir que a los 2.475 unidades de tiempo por instrucción que tarda en promedio el multiciclo, lo consideramos como el 100%. Esa es la referencia. Entonces, si a 2.475 le corresponde 100, a 3.000 le corresponderá X. Hacemos la regla de 3, ¿no? Este por este igual a este por este, y me sale que la X es 121,2. Por tanto, el multiciclo, cuando el multiciclo tarda 100, el uniciclo tarda 121,2. O lo que es lo mismo, tarda un 21,2% más, ¿no? Que es la diferencia de 100 menos 121,2. Pero podemos mirarlo al revés. ¿Cuánto tardará menos en porcentaje el multiciclo que el uniciclo? Ahora la referencia es el uniciclo. Respecto a el uniciclo, la referencia es el uniciclo.
Por tanto, si tomamos como referencia el uniciclo, a los 3000 unidades de tiempo por instrucción le corresponde 100 y a los 2475 del multiciclo le corresponderá X. Hacemos la regla de 3 y me sale que la X es 82,5. Por tanto, tarda un 17,5% menos, que es la diferencia entre 100 y 82,5. Fijaros que en los porcentajes, si yo tengo 100 y de 100 paso a 200, yo aquí he tenido un incremento del 100%, ¿no? Pero si tengo 200 y de 200 bajo a 100, de 200 a 100, estos 100 que bajo respecto al 200 es un 50%, no es un 100%. O sea, los porcentajes, dependiendo de respecto a qué lo calcules, te va a dar una cosa o te va a dar otra. ¿Lo veis? Entonces, aquí la pregunta clave siempre es respecto a. ¿Cuánto tarda más respecto a? ¿Cuánto tarda menos respecto a? El respecto a es lo que tomamos como referencia, es el que le asignamos el 100 de referencia. A veces también los cálculos los podemos hacer con velocidad. Entonces, aquí lo que se trata es que si el uniciclo ejecuta una instrucción en cada 3000 unidades de tiempo, tarda 3000 unidades de tiempo en ejecutar una instrucción. En una unidad de tiempo, ¿cuántas instrucciones ejecuta? Pues evidentemente ninguna. Ejecuta 1 partido por 3000. Es hacer la regla de 3 también, ¿no? Si en 3000 unidades de tiempo hago una instrucción, en una unidad de tiempo haré una 3000ésima parte de instrucción. Entonces, si hago la regla de 3 con velocidades, pues resulta que si miro cuánto es más lento respecto al multiciclo, el multiciclo, si lo considero 1 partido por 2400 instrucciones por unidad de tiempo, le corresponde 100, a 1 partido por 3000 le corresponde X, si calculo la X, me sale que es un 20% más lento. Y si hago el cálculo del porcentaje al revés, considero como referencia el uniciclo, pues 1 partido por 3000 instrucciones que hago en una unidad de tiempo le corresponde 100, a 1 partido por 2400 le corresponde X. Pues esto me da que es un 25% más rápido. Bueno, vamos a hacer ahora otro ejercicio que creo que sí, lo tenéis en el PDF del capítulo y no sé si también está en algún ET. Se trata de calcular el tiempo de ejecución del siguiente programa en los computadores SIS Harvard uniciclo y multiciclo y el porcentaje de aumento de la velocidad de ejecución del multiciclo respecto al uniciclo. Entonces, si yo quiero saber el tiempo de ejecución, pues lógicamente tengo que saber cuándo acaba el programa y la manera de hacerlo pues, es ejecutándolo línea a línea, igual que hemos hecho en otros. Estas primeras líneas, ¿qué hacen? Pues esta primera lo que hace es cargar R0 igual a 0x1000. ¿Esta qué hace? Lee en R1 el contenido de la posición de memoria 1000 y me han dicho que esto asuma que el valor que me queda dentro de R1 es el valor 002B. Bueno, aquí ¿qué es lo que hacemos? Aquí lo que hacemos es poner R3 igual a 0, R4 igual a 1, R6 igual a menos 1, que serían pues, las 4 Fs. ¿Y aquí qué hace? Hace R2 igual a AND de R1 con R4. Entonces, la AND de R1 con R4 lo que hace es darme únicamente el último bit. Porque R4 vale 1. Todos los bits están a 0 menos el último. Entonces, aquí lo que hago es sumar la cantidad de bits activos. Es parecido a un ejercicio que habíais hecho en algún otro ET. De todas maneras, aquí, como lo que me piden no es el resultado final, pues tampoco hace falta que lo calcule. Lo que me piden es cuántas instrucciones se ejecutan para hacer la totalidad del programa. Entonces, la clave viene por aquí. Fijaros que el decidir si seguimos haciendo el bucle o no depende de R1. Y R1, fijaros que cada vez estoy desplazando una posición, el -1, que hemos metido aquí, es una posición a la derecha.
Entonces, ¿cuántas veces tengo que desplazar el R1 una posición a la derecha para que al final me dé 0? Fijaros que si yo esto lo paso a binario, ¿qué tengo? Tengo 4 ceros, 0, 0, 1, 0 y luego la B, que sería 11, 8, 2, 10 y 1, 11. Bueno, ¿cuántas veces tengo que desplazar a la derecha R1 para que me dé 0? 12. 6, no, como 12, 6 veces. En el momento que yo desplazo 1, pierdo este 1, otro pierdo este, otro pierdo este, otro pierdo este, otro pierdo este, otro pierdo este. Ya, como por la izquierda se añaden ceros, al cabo de 6 vueltas, ya el resultado que me queda en R1 es 0 y entonces me da la salida, que es el número de bits activos, que lo tengo memorizado en R3. Por tanto, ¿cuántas iteraciones hace el bucle? Hace 6. Entonces, ¿aquí qué tengo? Tengo 6 instrucciones antes del bucle, que son estas de aquí. Tengo 1, 2, 3, 4 instrucciones en el bucle y una después del bucle. Por tanto, el tiempo que tarda en ejecutarse este programa, que es las 6 de antes del bucle más las 4 de dentro del bucle, que las hace 6 veces, porque hace 6 iteraciones, 6 pasadas por el bucle, más la instrucción última, que es el out. Esto da 31 instrucciones. Y de estas 31, ¿cuántas son rápidas y cuántas son lentas? Pues fijaros que las lentas son las de acceso a memoria. Aquí, la única lenta que hay, ¿cuál es? La única lenta que hay es esta de aquí, que es el load. Todas las otras son instrucciones rápidas. Por tanto, lo que tengo realmente, ¿qué es? Lo que tengo es 30 instrucciones rápidas y una lenta, que es el load. En el uniciclo, como tanto da que sean rápidas o sean lentas, ¿cuánto tarda este programa en ejecutarse? Pues 31 multiplicado por 3.000, que tardan todas ellas, esto me da 93.000 unidades de tiempo. En el multiciclo, aquí el enunciado me ha dado, bueno, no me lo ha dado, son los datos de antes, las lentas tardan 3.000 y las rápidas tardan 2.250. Por tanto, 30 rápidas por 2.250 más una lenta por 3.000 da 70.500 unidades de tiempo. Entonces, pues igual que antes podemos hacer la regla de 3, en realidad, como el número de instrucciones total es el mismo, pues la n se me acaba simplificando y si yo lo hago, la regla de 3 la hago con velocidad, una instrucción o n instrucciones me las hace en 93.000 unidades de tiempo, el otro me hace las n en 70.500, me sale que es un 31,9% más rápido el multiciclo que el uniciclo. Bueno, pues este es un ejercicio que lo tenéis resuelto en el PDF de ejercicios. Y como resumen de este capítulo, pues hemos finalizado el diseño del computador Harvard. Además, hemos hecho 2 versiones, la uniciclo y la multiciclo. La multiciclo lo que hace es diferenciar las rápidas de las lentas. Y en el tema siguiente lo que haremos será ir a un modelo que ya no será Harvard, sino que será von Neumann. Entonces, los modelos von Neumann implícitamente siempre tienen que ser multiciclo, no hay uniciclo. Y lo que haremos será que las instrucciones y los datos estarán en la misma memoria RAM. A diferencia de lo que hemos hecho hasta ahora, no habrá 2 memorias, una para datos y otra para el programa, sino que habrá una única memoria para datos y programa. Lógicamente, los datos están en una zona de memoria y el programa en otra, zonas que no tienen que machacarse, ¿no? Cuando yo escribo datos en memoria, tengo que vigilar de no escribir los datos en las posiciones donde está mi programa, porque si lo escribo en una posición del programa, machacaría la instrucción y luego podría no funcionar, ¿no? De hecho, seguramente no funcionaría. Entonces, una ventaja del modelo von Neumann es que la ALU la vamos a utilizar también para actualizar el PC, con lo cual no tendré un sumador para incrementar el contador de programa y otro sumador en la ALU. La suma la vamos a hacer en la ALU. De hecho, va a ser un procesador distinto
más parecido a los que realmente se utilizan. Pero como paso previo para ir construyendo desde puertas y biestables, pues nos ha ido muy bien este procesador que hemos hecho, porque conocéis exactamente todos los entresijos y todos los detalles de nuestra unidad de proceso. Y luego, de alguna manera, ya veis que todo esto está también muy enfocado a programación. Pensad que, no sé si ya os lo he dicho, pero creo que sí, la electrónica analógica como solución está un poco muerta. Y eso lo puedo decir porque yo también os voy a dar la analógica del trimestre que viene. Entonces, la analógica siempre la vamos a tener como interficie de entrada y de salida, porque el mundo real es analógico. Pero todo lo que puedas hacer en digital siempre va a ser mucho más barato y más fiable hacerlo en digital que no hacerlo en analógico. Entonces, os guste o no, cada vez hay más aparatos y más cosas que se tienen que programar, y el tener conceptos de programación, pues todo lo que estamos haciendo en esta asignatura os ayuda muchísimo y os refuerza. Entonces, la semana que viene tenemos la segunda práctica, en la cual tendréis que programar un poquito más en C, tampoco mucho. Y acordaros que la última práctica, la práctica del traffic lights, del semáforo, en realidad ahí la gracia es que montéis sobre protocolo, que pongáis los LEDs y las resistencias y los switches. El switch, si queréis, no hace falta, se puede darle con un cable que conectas o desconectas, pero iría bien que tuvierais, aparte de la placa, pues un pequeño protoboard y los 6 LEDs y 6 resistencias que se necesitan para esos LEDs. Abrí una pequeña página web de cada una de las prácticas y tenéis también un vídeo, y ahí pues están listados los componentes que necesitáis. La última práctica es de aquí a un mes, pero ir pensando, porque los componentes los podéis comprar en cualquier tienda de electrónica, vale poco, pero sería interesante que los tuvierais, porque esa última práctica es de montaje más que de programación. Bueno, entonces con esto hemos acabado el capítulo del procesador multiciclo, el capítulo 12, y ahora lo que vamos a hacer pues será de cuántas son las resistencias. Las tenéis puestas en... Puedo enseñar dónde está, porque a veces es más fácil enseñarlo. ¿Veis el L-Campus, verdad? Sí. Vale, pues vamos aquí a donde pone la práctica 5, ¿veis? Abrí una página web de cada una de ellas, porque como la gente no se lee los manuales, pues lo que hago es añadir como mínimo la esencia, lo más básico para que la gente lo tenga. Entonces aquí tenéis cuál es el proyecto que hay que usar, porque hay gente que abre proyectos que no son los que tocan. También entiendo que es un poco complicado porque hay una estructura de directorios con bastantes ficheros. Entonces, en el Texas tenéis dos carpetas, el LabWare y el Texas Ware. El LabWare son laboratorios que hay que completar, que son los que vamos a hacer mayoritariamente en esta asignatura y sobre todo en la siguiente. Pero en esta práctica lo que vamos a hacer no es un laboratorio que tengáis que programar, sino que lo que vamos a hacer es ir a otra carpeta que se llama Texas Ware, y todos los proyectos que tenéis en esta carpeta Texas Ware son proyectos que ya son operativos, ya son funcionales. No hay que tocar nada para que funcione. Pero aquí lo que hay que hacer es montar el hardware externo para que veáis cómo el microcontrolador se puede interactuar con switches y LEDs del exterior. Entonces, si ponéis el switch exterior lleva cada uno de ellos una resistencia de 10K. Y en cambio, las resistencias de los LEDs, que son para limitar la corriente, pues son resistencias de 470 ohms. Entonces, claro, para hacer un semáforo y que el semáforo quede bonito, pues como es un semáforo de una intersección de dos coches, pues lo óptimo sería tener dos rojos, dos amarillos y dos verdes. Si tenéis todos los LEDs del mismo color, pues bueno, pues lo hacéis también, pero claro, no se verá tan bonito. Quiere decir que si alguien ya tiene componentes, tiene LEDs, pues no hace falta que los compre, y si alguno no lo tiene del color que toca, no pasa nada. Entonces, pensar también en los cables de conexión. Bueno, me parece que tenéis el vídeo también de la práctica, sí. Lo que pasa es que ahora, como se abre otra ventana, seguramente no lo veréis. Le dais aquí y veréis el vídeo. Bueno, entonces básicamente hay dos pulsadores, y sobre todo lo interesante es cuando piden paso los dos sentidos de la calzada,
que tiene que dar paso rotativo a los dos, no que uno monopolice el recurso y solo esté verde uno de los sentidos, sino que vaya intercalando y dando paso a los dos sentidos del gráfico. Bueno, si os acordáis había un pequeño error y es que estaba copiado como resultado pues la misma tabla en los dos apartados, por tanto la solución no correspondía. Esto ya lo arreglé, exacto. Teníais en la versión del otro día, del lunes, estaba aquí en la parte de arriba la misma tabla de abajo. Eso evidentemente era un error que ya lo he corregido. Y aquí lo que nos pedían que era hallar la palabra de control de la instrucción load R2, 10, R6. Entonces acordaros, siempre lo que va pegado al mnemotécnico, ¿qué es? Es el destino. Por tanto, el registro destino es el registro 2. Por tanto, en @d hay que codificar un 2. El operando inmediato, la n, ¿dónde va? La n va aquí. Ojo también que aquí hay gente que lo mete donde le viene en gana. La n es la n y la dirección del puerto de entrada-salida pues es otro campo, no tiene nada que ver, no son intercambiables. Entonces, si es una instrucción de lectura de memoria hacia registro, fijaros que, bueno, luego el registro fuente A, ¿cuál es? Es el 6. ¿Cómo sabemos que el 6 es el registro fuente A y no el B? Porque si os acordáis, dentro de la ALU, cuando hago la suma, ¿no? La ALU, son unos calzoncillos del revés, lo que entra por Y es la N y lo que entra por la X es el registro fuente A. Por tanto, lo que estamos codificando aquí no puede ser el registro fuente B. El registro fuente B entraría por la Y, que es el mismo sitio por el que entra la N. Eso no funcionaría. Tiene que ser el RA. Por tanto, en RA ponemos el 6. Registro fuente B, fijaros que no se usa, por tanto, tanto da, son XXX. Este es el multiplexor que controla si a la ALU por aquí le entra el registro fuente B o le entra la N. Entonces hay que ir al multiplexor, mirar la señal de control, a ver si ese bit, para que deje pasar la N, tiene que valer 0, tiene que valer 1. Si lo miramos, veremos que es un 0. Luego, el tema de la ALU, acordaros que aunque aquí nosotros carguemos de memoria a registro, realmente la ALU está haciendo aquí una suma. Está haciendo la suma de R6 más la extensión de signo del número de 6. Entonces, esta suma provoca que el código de operación y el código de función sean esos que tenemos ahí. El 100 es el de suma y para operación aritmética, pues operación 00. Aquí lo que tenemos que dejar pasar al banco de registros es lo que sale de la memoria, porque estamos haciendo una lectura a memoria y el contenido de la posición de memoria dada por R6 más la extensión de signo de 10 es lo que tiene que entrar al banco de registros. Si miramos el multiplexor que hay encima del banco de registros, veremos que los bits tienen que valer de selección 01. Como os queremos escribir en registro destino es R2, bit de permiso de escritura tiene que valer 1. Write out, acordaros, solo vale 1 cuando hacemos un out. Como no hacemos un out, pues tiene que valer 0. RDIN lo mismo, RDIN solo vale 1 cuando hacemos una lectura de puerto. Como no estamos haciendo una lectura de puerto, tiene que valer 0. Readmem lo mismo, solo vale 1 cuando escribimos en memoria. No estamos escribiendo en memoria, estamos leyendo, por tanto tiene que valer 0. Y el bitbyte igual. Y el taken branch, como no estamos haciendo un salto, pues tiene que valer 0. Entonces, fijaros que esto es prácticamente lo mismo en todos los capítulos. Lo único que vamos haciendo capítulo a capítulo, pues ir añadiendo cositas. En el capítulo de memoria añadimos la memoria y eso dio lugar pues, a que saliera el bit RateMem, que hasta ahora no teníamos. Pero todo lo otro pues continúa funcionando exactamente igual. Entonces, esto es a partir del mnemotécnico sacar la palabra de control y la parte de abajo es al revés. A partir de la palabra de control sacar el mnemotécnico. Esto puede ser un poco más complicado, pero fijaros que aquí
hay, bueno, aquí englobé 3 bits, pero en realidad tendría que haber englobado estos dos. Estos 2 bits de aquí, ¿qué es lo que me indican? Lo que me indican es que estoy escribiendo en memoria, porque write_mem vale 1. Si write_mem vale 1, ¿esto qué implica? O que es un store o que es un store byte. Entonces, si el bit byte vale 1, quiere decir que estoy escribiendo un byte y, por tanto, quiere decir que el mnemotécnico es un store byte. Por tanto, el store byte viene de estos 2 bits de aquí que he marcado en rojo. ¿Lo veis? Entonces, el -3 es el operando inmediato que viene aquí. El -3 se suma con el registro fuente A, aquí en la ALU, por tanto, este R4 viene de aquí, y el otro registro es el registro B. Entonces, fijaros que no hay registro destino, porque el destino es una posición de memoria, no es un registro, por tanto, esto es vale en X. Si yo no escribo en ningún registro del banco de registros, write_d tiene que valer 0, y lo que valga el multiplexor que decide que entra en el banco de registros, pues va a ser X. Fijaros que aquí en el store pasa lo mismo del load. La ALU está haciendo la suma del R4 más la extensión de signo de 6 bits del -3. Entonces, para que haga la suma, el código de operación y el código de función tienen que ser el 00100, que es el que codifica la suma. Y lo mismo, para que pase el operando inmediato n hacia la entrada Y, el bit RB/n tiene que valer 0. Entonces, write_out es lo que usamos cuando hacemos una escritura en un puerto de salida. Como no estamos haciendo ninguna escritura en ningún puerto de salida, write_out tiene que valer 0. Take and branch, igual que antes, no estamos haciendo ninguna instrucción de salto, por tanto no hay que saltar, tiene que valer 0. Y el puerto de salida, como no estamos haciendo ni un in ni un out, pues el valor es irrelevante. ¿Lo veis? Bueno, otra cosa que se os puede pedir es que sepáis llenar alguna fila o alguna columna de la lógica de control, en concreto de la ROM. Entonces, hay columnas que son fáciles de llenar. El BNZ y el BZ, acordaros, el BNZ vale 1 únicamente cuando hago un BNZ, y si no, vale 0. El BZ lo mismo, vale 1 únicamente cuando hago un BZ, si no, pues vale 0. El write_mem, pues fijaros que en estas instrucciones ADI, load_byte y move_hi no hay ninguna escritura a memoria, por tanto, el bit este tiene que valer 0. RDIN solo vale 1 cuando hago un in, no hago ningún in, por tanto todo es 0. Write_out solo vale 1 cuando escribo y aquí no estoy haciendo ningún out, por tanto, cuando escribo en un puerto, por tanto 0 los 3. Bit de permiso de escritura en registro siempre que el resultado vaya a parar a un registro. Cuando hago un ADI, el resultado va a un registro, load_byte lee una posición de memoria y la deja en un registro, move_hi me carga un operando inmediato en un registro, por tanto los 3 valen 1. El bit byte vale 1 cuando hago una lectura de byte. Entonces, fijaros que como este es un load byte, aquí tiene que ir un 1. Y en los otros, pues tanto da el valor porque no lo vamos a usar. El RB/n tiene que dejar pasar la n en los 3 casos, porque en los 3 hay un operando inmediato, por tanto, en los 3 tiene que valer 0. En estos 2 casos de aquí hay que hacer que al banco de registros le llegue la salida de la ALU y en este caso de aquí lo que sale de la memoria. Por tanto, tenemos que ir a mirar las señales de control del multiplexor a ver cuál es el valor que tiene que tener. Bueno, y así sucesivamente con los otros. Entonces, fijaros, por ejemplo, el código este, el 100 es el código de la suma, tanto en el ADI como en el load byte, la ALU tiene que hacer una suma y, por tanto, código F tiene que valer 100. Y este de aquí, pues lo sacamos de la tabla, ¿no? Y los otros, pues tenemos que ir al multiplexor a mirar a ver, bueno, estos y estos.
y este. Y los otros, los de control de la señal de multiplexor, tenemos que ir al chuletario y mirar a ver cuál es el valor que tenemos que dejar pasar, ¿no? En el caso del multiplexor del destino, pues depende de en qué bits esté codificado el registro de destino. Bueno, entonces, otros ejercicios que tenéis por ahí que tenéis que hacer en el ET del tema 11. Pues, por ejemplo, el ET 11, los ejercicios 7 a 9, que veo que algunos de vosotros ya habéis hecho, pero otros no, pues nos dice indiqueu l'estat del computador, el contingut dels registres del banc de registres, les posicions de memòria modificades dels ports de sortida, el registre comptador de programa, etc., després de l'execució de cadascuna de les següents instruccions. Suposeu que el contingut inicial dels registres i de les posicions de memòria és igual per totes les instruccions i és el següent. Es esto que tenemos aquí en la tabla, el contador de programa vale esto y cada uno de ellos es un ejercicio independiente. Entonces, por ejemplo, el primero me pide que haga la OR, que el resultado lo dé en R6 y la OR de R3 y R5. Entonces, R3 son todo unos y R5 vale 2, pues la OR vale 1, solo que uno de ellos vale 1. Bueno, esto sería la 3R5. Esta OR tendría que dar todo Fs. Es una AND, ¿no? Sí, esto es una AND y entonces queda arreglado. Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a ver los que tienen más gracia, que es la lectura y escritura de memoria, que son propiamente los de este capítulo. Entonces, ¿esto qué hace? Esto carga en el registro R3 el contenido de la posición de memoria dada por el contenido de R5. ¿Y R5 qué contiene? Vengo aquí y veo que R5 tiene un 2. 2 más 2, ¿qué vale? Vale 4. Y tengo que venir aquí a donde me especifican el contenido de memoria de la posición 4. Fijaros que la posición 4 tiene un 0x34. Pero esto es un load. Me lee un word. Por tanto, ¿qué es lo que hace? Me mete este 0.34 en la parte baja y en la parte alta que me mete la siguiente posición de memoria. ¿Lo veis? Porque es un load. Es un load que lee dos posiciones de memoria. ¿Y el contador de programa cuánto pasará a valer? Pues el contador de programa, fijaros que se incrementa en 2. Si yo lo incremento en 2, 8 más 2 es 10, el 10 en hexadecimal es una A. ¿No? Vamos a ver ahora el load byte. Bueno, borro porque se me quedará un verde de líneas. Como luego tenéis el vídeo, pues lo podéis ver fácil. El load byte lo mismo. Tengo que leer en el registro 4 el contenido de memoria de la posición dado por 1 más el contenido de R4. El R4 vale 0, pues será contenido de memoria de la posición 1. ¿Y la posición 1 qué tiene? 0xF7. Por tanto, este F7 viene aquí. Pero, ojo, que realmente el load byte lo que hace es la extensión de signo del contenido del registro. Por tanto, de la posición de memoria. Por tanto, el bit de más peso, que es el bit de signo, es un 1, hace la extensión de signo y me pone dos Fs en la parte alta. Por otro lado, como cada uno de estos ejercicios es independiente de los anteriores, pues si esto tenía un A8, A8 más 2, 8 y 2, 10, el 10 es una A, pues el contador de programa pasa a tener ese valor de ahí. ¿Lo veis? Bueno, pasamos al último. El último lo que hace es escribir
en una posición de memoria, el store es un store word. Por tanto, me va a escribir todo este número, el 2454, porque es el que saco de R1. ¿Y en qué posición de memoria lo escribe? Pues la posición de memoria viene dada por 7 más R3. ¿Y R3 qué vale? Vale todo Fs. Si yo a la ALU le pongo todo Fs, ¿esto cuánto me va a dar? Todo Fs es el -1. La ALU me interpreta los números como números enteros, con signo. Por tanto, es la dirección 6. Por tanto, lo que va a hacer es escribirme la posición 6 de memoria, que será esta de aquí, la que viene después de la 5, me va a escribir el valor 0x2454. ¿Lo veis? Una cosa interesante es qué pasaría si aquí el LOAD, en vez de ser 2R5, fuera 1R5. Si fuera LOAD R3 1R5, ¿esto qué sería? Sería cargar en R3 el contenido de la posición de memoria dado por 1 más R5, que vale 2. M de 3. Por tanto, ¿me carga en el registro 3 el contenido de memoria de la posición 3, que es este? No. Ojo que cuando hago una carga a registro, el bit de menos peso me lo pone a 0. Acordaros que las palabras están alineadas a dirección par. Entonces el bit de menos peso se elimina. Si yo elimino el bit de menos peso, esto es lo mismo que el contenido de memoria de la posición 2. Y el contenido de memoria de la posición 2 es este 0x, sería 0x0420. ¿Lo veis? Este es el detallito que hay que tener en cuenta. Cuando yo hago un load byte o un store byte, yo puedo escribir dirección par, dirección impar. Eso no es ningún problema. Pero cuando hago un store o un load, la dirección siempre tiene que ser par. Y si no es par, le tengo que restar 1. Por esto de aquí. Entonces, ojo, no os olvidéis de eso. Las palabras siempre se leen o se escriben alineadas a dirección par, empezando por la parte de menos peso en la dirección par y la parte alta, pues la que viene a continuación. Ah, vale, aquí sí que estaba bien lo de la OR, ¿eh? El R4 con el R5 me da el 2. Sí, esto es verdad, lo corregí porque ya vi que estaba mal, pero en vez de corregir la OR por una AN, lo que hice para modificarlo menos es poner aquí un R4. Corregí el de la solución, pero no corregí el del enunciado. Entonces, con el R4 ya sí que el ejercicio cuadra. Me extrañaba porque recordaba haberlo corregido. Bueno, vamos a hacer ahora otro programa, otro ejercicio típico en el cual se trata de ejecutar un programa. Cuando se trata de ejecutar un programa, yo siempre lo que recomiendo es ordenarlo todo en una tabla con columnas y cada columna una iteración. Si lo vamos apuntando desordenadamente, es muy difícil que nos salga bien. Entonces, ¿la manera cuál es? La manera es ir ejecutando línea a línea, pero ordenando primera ejecución, segunda ejecución, tercera ejecución, cuarta ejecución, etcétera. Entonces, en cada casilla vamos poniendo lo que hace. La primera instrucción, pues lo que hace es cargar en el registro 1 el valor 1. El segundo lo que hace es R2 igual al 1 del R1 más 8, pues igual a 9. El siguiente lo que hace es un shift arithmetic del R2, dejándolo en R2 y moviéndolo las posiciones codificadas con R2. Entonces, el 9, ¿cuánto vale? Pues el 9, si lo miramos, pues es un 8 más 1, 9, ¿no?
Entonces, fijaros que como en el shift me quedo con los 5 bits de menos peso, esos 5 bits de menos peso, el de signo es un 0. Por tanto, lo que hago es desplazar 9 posiciones a la izquierda. Entonces, si desplazo 9 posiciones a la izquierda, lo que me sale pues, es el número este. Entonces, siguiente, cargo en R7 el valor 1, cargo en R6 el valor 7, comparo a ver si R1 y R6 son iguales. Entonces, fijaros que R1 vale 1 y R6 vale 7, por tanto, no son iguales y por tanto no salta. Siguiente instrucción, hacemos la AND del R1 con el R7. El R7 contiene un 1, esto en realidad lo que hace es mirarnos a ver si es par o impar. Como se cumple, salta, y un salto con 2 es 2 por n más 2, vale, 2 por 2, 4, más 2, 6, pues serán 2 y 2, 4, 5, 6, salta a esta instrucción de aquí. Y las que no ha ejecutado, pues las he marcado así con líneas. Entonces esta, ¿qué es lo que hace? Escribe en la posición de memoria dada por R2 más 1 y R2 ¿cuánto vale? R2 lo tenemos aquí, vale 1200. 1200 más 1, 1201, igual a el contenido de R1, que el contenido de R1 lo tenemos aquí, es 1. Incrementamos R2 en 2, incrementamos R1 en 1, como R6 no vale 0, saltamos y este salto me lleva a la posición esta de aquí. Entonces, todo esto de aquí ya no se vuelve a ejecutar más. Eso solo era la parte de inicialización. Entonces, fijaros que este programa lo que va haciendo es que según si es iteración par o iteración impar, o escribe en posiciones de memoria pares o escribe en posiciones de memoria impares. Entonces, cosas importantes, cuando escribimos una posición de memoria, la posición de memoria solo caben 8 bits. Por tanto, lo que escribimos en una posición de memoria son 2 dígitos hexadecimales, no 4. Bueno, entonces, fijaros que la R1 se va incrementando y en el momento que llega a 7, pues ya la siguiente vez ya no volverá a hacer la pasada porque ya ha llegado al final. Por tanto, lo que hacemos aquí son 7 iteraciones. Entonces, ¿cuántas veces se ejecuta este programa? Pues es tan sencillo como contar cuántos recuadritos de aquí he marcado con contenido. Los que he marcado con contenido es porque esa ejecución, esa instrucción se ha ejecutado. Los que están así con rayas es porque se las ha saltado y por tanto no las ha hecho. Por tanto, fijaros que esto no es tan fácil como contar número de iteraciones y cantidad de instrucciones, es mejor hacerlo paso a paso, pues si no es muy fácil que nos equivoquemos. Porque fijaros que la instrucción que nos preguntan, que es el store byte 1 R2, R1, que es esta instrucción de aquí, esta instrucción no se ha ejecutado en todas las iteraciones, se ha ejecutado únicamente en 3. Entonces, si no hacemos toda la ejecución mano a mano, paso a paso, pues es muy fácil que nos equivoquemos. Ya sé que algunos los ETs esto lo hacéis probando, y como es un número entero, pues empezáis a darle hasta que sale, pero bueno, tenéis que entender de dónde sale el número y saberlo deducir, que tampoco es tan complicado. Luego, otro ejercicio que tenéis en este ET, en el ET11, es el 11, que lo que dice es, nosotros tenemos 2 fragmentos de código y lo que queremos, varios fragmentos de código, y queremos saber cuál es el que hace una operación en concreto. Entonces, se trata simplemente de ejecutar esos códigos, mirar a ver lo que nos da como resultado, y si es el resultado deseado, entonces quiere decir que esas líneas son correctas. Si no, si da un número distinto, pues quiere decir que el resultado no es correcto. Bueno, estos son los ejercicios que quedan. Luego también el 12 es un poco más completo, es un poco más laborioso de hacer. Aquí lo que és un poco dudoso és que dice a partir del cicle i més 1 on l'adreça de la instrucció està emmagatzemada a PC0x00AA es realitza l'entrada d'una dada des del port d'entrada key data.
Entonces, eso parece que sea la instrucción IN, pero se refiere a todo el proceso de lectura de datos. O sea, no se refiere al IN del key data, sino a leer el key status, y si el key status es 1, entonces lee el dato. Entonces, yo recuerdo cuando lo resolví, pues el primer error fue considerar que, como dice que a partir del I+1 lee un dato, pues el I+1 es el IN R3, key data. Pues no. El I+1 es la lectura del key status. Entonces eso cuadra de alguna manera con la cantidad de líneas que tenemos aquí, con que la primera instrucción se ejecuta en el ciclo I-1. Este ejercicio es parecido a algún otro que habíamos hecho por ahí. Cada vez que hacemos una lectura del key data o el key status, hay que venir aquí al cronograma a leer, a ver cuál es el valor. Entonces, yo también estos ejercicios lo que recomiendo es montárnoslo como si fuera una tabla y entonces ir poniendo las señales, ordenarlo. Que si lo apuntáis en una hoja de arriba abajo, cuesta mucho de leer y cuesta mucho de trazar. En cambio, si lo ponéis así en una tabla, pues se ve muchísimo más fácil, porque, por ejemplo, el write-mem pues vale 1 cuando se hace un store, ¿no? Entonces, si yo aquí he calculado que hay un store, pues aquí esta señal va a valer 1. Y todos los otros, como no hago ninguna escritura a memoria, pues el store, el bit write-mem tiene que valer 0. ¿Lo veis? Entonces lo que recomiendo es eso, siempre estos ejercicios, montároslo en una tabla. Luego en el último capítulo haremos más ejercicios de ejecutar programas y mirar lo que sale, que es interesante, y de alguna manera reforzaremos también pues todo esto.